Hola, me da mucho gusto poder estar hoy con ustedes. Me da gusto que todo el mundo esté aquí en la sesión mensual de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Es un honor y es un gusto poder presentar a la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Guanajuato, quien va a dar esta sesión y que, pues, como se ha hecho hasta ahorita, es de corte internacional. Este, pero sin más preámbulo, quiero dejar al doctor José Raúl Hernández Centeno, quien es el presidente de la Sociedad del Estado de Guanajuato, el poder presentar a nuestros ponentes. Muchas gracias, José Raúl. Adelante. Buenas tardes. Estimados compañeros, sean ustedes bienvenidos a la sesión de la Sociedad Mexicana de Gastroenterología, dignamente representada por su presidente, el doctor Marco Antonio Lira Pedrín, y el doctor Óscar Teramoto, su secretario de Relaciones con los Estados, a quien tengo el honor de saludar. Es un gusto para la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Guanajuato, la que actualmente soy presidente, José Raúl Hernández Centeno, estar con ustedes. En esta ocasión, tenemos el gusto de presentar el tema: el síndrome de falla hepática aguda sobre la crónica. Y para ello, le hemos pedido a dos extraordinarios ponentes y amigos de nuestra sociedad que enriquezcan con sus presentaciones. Como primer ponente, le pedimos al doctor Nicolás Fernández Pérez que presentara un caso clínico. El doctor Nicolás en gastroenterología, endoscopía y hepatología, egresado de Guadalajara, de la Universidad Autónoma de Madrid y Alcalá de Henares, adscrito al Departamento de Medicina Interna, certificado por el Consejo, socio de asociaciones de gastroenterología, endoscopía y hepatología, así como miembro de la Sociedad Española de Patología Digestiva. Actualmente es vicepresidente de esta sociedad. Nicolás, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. Muchísimas gracias por la oportunidad a la AMG y a nuestro presidente, el doctor Marco Lira. Para mí es un enorme compromiso y un gran honor de partir algunos minutos hablando sobre falla hepática aguda sobre crónica con un ponente extraordinario internacional que es el doctor Salvatore Piano, a quien agradezco enormemente que nos haya apoyado para compartir estos minutos con él. Es importante comentar que tenemos 7 horas de diferencia con Italia y Salvatore ha hecho un gran esfuerzo para estar aquí con nosotros y situación que agradecemos, por supuesto, de más. Entonces, vamos a iniciar rápidamente con una breve introducción, un pequeño opening a la plática del doctor Piano. Y vamos a hablar entonces sobre falla hepática aguda sobre crónica y nos planteamos una pregunta en especial que es ¿por qué es importante su identificación en el paciente con cirrosis hepática? La siguiente. La falla hepática aguda sobre crónica pues es un síndrome clínico caracterizado por una descompensación aguda de una enfermedad hepática crónica o cirrosis, básicamente cirrosis, que se produce a consecuencia de un daño agudo que se asocia a falla orgánica extrahepática, hepática y extrahepática y que conduce a una elevada mortalidad a corto plazo. Siguiente. Como mencionamos hace un momento, la falla hepática la podríamos identificar básicamente por el desarrollo progresivo de ictericia, por la aparición de coagulopatía, por supuesto la presencia de un daño agudo que decíamos básicamente extrahepático, hablando de daño respiratorio, daño cerebral, coagulopatía, daño circulatorio. Pero lo más importante aquí es que este síndrome exhibe una mortalidad muy elevada. Y si hablamos de mortalidad elevada, ponemos un punto de corte más del 15% a los 28 días, de tal manera es que es por eso muy importante poder identificar la presencia de este síndrome en aquel enfermo con una hepatopatía crónica previa que llega con una descompensación aguda. La siguiente. Existe una gran heterogeneidad en sus definiciones y como vamos a ver más adelante de una manera más profunda, no hay un consenso mundial en el que tuviéramos una definición en específico. Las asociaciones europeas, la Asociación Asia-Pacífico, la Asociación Americana, tienen sus definiciones en específico y hay algunas diferencias.
y por esa situación es complejo determinar datos epidemiológicos de manera mundial y pues todavía más complejo tratar de hacerlos de manera local, tanto en América Latina como en México. Actualmente se está trabajando ya en un proyecto muy interesante que quiere validar estos criterios a nivel nacional y a nivel en América Latina. Lo importante de esto también es que la frecuencia no es rara porque se presenta más o menos en un 30% de todos los pacientes hospitalizados con cirrosis hepática descompensada, pero como decíamos hace un momento, la mortalidad que exhibe es muy, muy alta y vean ustedes cómo la mortalidad reportada a 28 y 90 días está hasta en el 38 y 56% de los pacientes. La siguiente. Sin embargo, la Organización Mundial de Gastroenterología, preocupada por esta parte de no haber una unificación absoluta pues, de todo esto, se dio a la tarea también de como tratar de juntar o de hacer como un consenso en estas situaciones y emitió una definición en específico en la que incluye también a pacientes con hepatopatía crónica con y sin cirrosis previamente diagnosticada. Las otras definiciones incluyen, o los estudios prospectivos con los que se cuentan hasta el momento, incluyen solo pacientes con cirrosis, sin descompensación previa o con descompensaciones, pero no incluía a aquellos pacientes con una hepatopatía crónica previamente. Entonces, la siguiente, si consideramos esta definición también, la WHO también la clasifica en estas tres categorías, en la que de alguna manera pues incluye a la hepatopatía crónica sin cirrosis como una ACLF tipo A, aquellos pacientes que tienen una cirrosis compensada y que nunca habían presentado ningún tipo de descompensación como una CLF tipo B, y aquellos pacientes que ya tenían un diagnóstico de cirrosis establecida y que ya habían tenido descompensaciones, que ya habían presentado varias descompensaciones, pues a que lo clasifica como un paciente con ACLF tipo 3. Como ven ustedes en esta diapositiva, pues bueno, un insulto en específico en un hígado normal, pues va a conducir a una falla hepática aguda como tal. Sin embargo, en un paciente que tiene una enfermedad hepática crónica, como en este caso, ocurre este insulto y se generan fallas orgánicas, pues estaremos frente a un paciente con una Q-tone chronic o con una falla hepática sobrecrónica. De la misma manera, un paciente compensado que nunca había tenido ninguna descompensación puede tener un insulto agudo y desarrollar fallas orgánicas y entonces catalogarse como un paciente con ACLF, o por otro lado, pues tener su primer episodio de descompensación y posteriormente descompensaciones típicas de la cirrosis como hemorragia gastrointestinal, encefalopatía, citis, síndrome hepatorenal, sepsis, en fin, cosas como estas. O bien el escenario en el que aquellos pacientes pueden tener una cirrosis descompensada que ya habían tenido varios episodios de descompensación previa, pero sin el desarrollo de fallas orgánicas, y de repente tienen un insulto como este y desarrollan esta complicación con una falla orgánica y bueno, los catalogamos como ACLF, o bien pues seguir con una descompensación futura de su cirrosis conforme va avanzando esta enfermedad. Sin embargo, la parte importante que quisiera yo recalcar aquí pues es el desarrollo de la falla orgánica. Y si hay desarrollo de falla orgánica, pues entonces habrá que identificar específicamente a estos pacientes con ACLF. Siguiente, por favor. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los factores precipitantes más comunes en estas situaciones? Pues bueno, en el mundo occidental habitualmente el consumo de alcohol, las reactivaciones de las hepatitis virales, las infecciones bacterianas, básicamente son los insultos que más frecuentemente nos van o que van a participar como factores precipitantes en estas circunstancias. Sin embargo, también se pueden ver escenarios en los cuales DILI, por ejemplo, una hemorragia digestiva masiva, una trombosis portal, pueden generar también insultos importantes en el hígado y desarrollo de falla hepática. Sin embargo, vean ustedes que hasta en el 40-50% de los casos puede no identificarse un factor desencadenante o precipitante específico. Siguiente.
¿Cómo podríamos identificar a estos pacientes? ¿Cómo podemos lograr el diagnóstico de estos pacientes? Existen algunos scores ya validados, específicamente vamos a aplicar aquí el score de la Asociación Europea o de la Fundación Europea para el Estudio del Hígado, en el que aquellos scores que se usaban para los pacientes críticos en terapia intensiva, por ejemplo el APA-H, SOFA, fueron modificados específicamente de acuerdo a las características fisiopatológicas del enfermo con cirrosis y de tal manera que surgió este score, del cual también se hablará más profundamente en la participación del doctor Piano. Y vean ustedes cómo este score está disponible fácilmente en línea y que podemos usar de una manera muy accesible y muy fácil para establecer de una manera muy objetiva, pues el compromiso de las fallas orgánicas presentes que tenga nuestro paciente al momento del ingreso a urgencias para realizar un diagnóstico preciso de ACLF y sobre todo para establecer su gravedad y ulteriormente su tratamiento y su manejo. Siguiente. Desafortunadamente, si hablamos de tratamiento en la actualidad, pues no existe un tratamiento específico. Y vean ustedes cómo el tratamiento se va a dirigir específicamente al soporte orgánico en estos pacientes, como podemos ver en una imagen representativa aquí. Sobre todo el control de las complicaciones desarrolladas de acuerdo a las fallas orgánicas que se vayan presentando y, por supuesto, el manejo específico de los factores precipitantes identificados, el consumo de alcohol, un flare, por ejemplo, o una reactivación de una hepatitis B, por ejemplo, o un flare en una hepatitis autoinmune, situaciones específicas como esta. Siguiente. Sin embargo, pues lo más importante en estas situaciones pues, es el diagnóstico precoz. Y el diagnóstico precoz es un punto clave para el abordaje terapéutico, dado que esta situación es una situación o una condición clínica muy dinámica en la que puede haber una mejoría inicial o podría estabilizarse o podría empeorar en corto tiempo, de tal manera que de aquí surge la pregunta que hicimos al principio, ¿por qué es importante identificarla? En estas situaciones porque es necesario hacer una evaluación precoz porque estos pacientes pueden ser potencialmente candidatos a trasplante hepático y debemos debemos referir a estos pacientes a los centros especializados para su atención. Siguiente. Y finalmente, utilizamos estos scores para hacer el diagnóstico, pero ¿cómo podemos pronosticar en estas situaciones la evolución de los pacientes con la misma herramienta? Y con esta misma herramienta existe también un score en específico para evaluar la mortalidad a 28 días y a 90 días. Y como vimos hace un momento, la evolución de estos pacientes es muy dinámica y la evaluación en la evolución y en el transcurso de los días, principalmente en el día 3 y en el día 7 de la admisión, nos darán un aproximado de la mortalidad de estos pacientes para poder ser referidos a centros especializados en caso de que no existan contraindicaciones específicas para trasplante. Siguiente. Si ponemos un caso clínico ficticio, como en esta situación que lo usé y lo modifiqué específicamente para poder ejemplificar la gravedad de estas cosas, podríamos poner a un hombre de 56 años de edad con una cirrosis hepática por alcohol de 5 años de diagnóstico, que se diagnosticó en un check-up médico por la empresa en la que labora y que no había tenido ninguna descompensación previa, no había tenido ningún seguimiento, ningún tratamiento y había cumplido ya una abstinencia de consumo de alcohol de 1 año, que fue lo que le recomendaron en ese momento. Un día ingresa a urgencias con un cuadro clínico de 5 días de evolución caracterizado por ictericia, desorientación, asterixis, ascitis, edema, disnea, tos productiva, melena y fiebre. Y no es raro no es raro recibir a este tipo de pacientes en urgencias, sobre todo en los centros en los que se atienden pacientes con hepatopatías crónicas. Siguiente. Clínicamente, el paciente a su ingreso se encontró hipotenso, taquicárdico, con aumento del trabajo respiratorio, febril, con una saturación de oxígeno baja, con una glucosa capilar de 72 miligramos, ictérico en escleras, ictérico en tegumentos, con datos clínicos de encefalopatía grado 2, ascitis detectable grado 2, edema de miembros inferiores y al tacto rectal con melena evidente. La siguiente.
La bioquímica mostró una hemoglobina de 9 gramos, leucocitosis de 22,000, plaquetopenia de 86,000 esperada en esta circunstancia, un alargamiento del INR de 2.2, retención de azoados y elevación de creatinina 2.1, el sodio de 131, potasio de 4, hipoalbuminemia de 2.9, una bilirrubina total de 15 y elevación de transaminasas a los niveles aquí mencionados. Si hubiésemos estudiado el líquido en este paciente, muy seguramente hubiéramos encontrado un gradiente de 2, por ejemplo, sin neutrófilos con una tinción de Gram negativa. Siguiente. Y para nosotros un escenario como este, pues no, como decíamos, no es muy raro encontrar. Sin embargo, aquí la importancia en esta situación, digo, para todos es bien sabido o es evidente que estamos ante un paciente con una cirrosis hepática descompensada o con una descompensación aguda de ella. Sin embargo, la visualización y la búsqueda de la causa de la descompensación, como dijimos hace un momento, es muy importante para establecer el diagnóstico de manera oportuna y mejorar el pronóstico a futuro. Y en este caso en específico se describe una radiografía de tórax con una imagen compatible con una neumonía basal izquierda, que como vemos aquí, pues uno de los factores precipitantes más comunes de este tipo de síndrome pues son los focos infecciosos. Siguiente. Si aplicamos los scores que comentamos a este caso clínico, bueno, nos quedamos con una clasificación de Child-Pugh en clase C con 11 puntos, un MEL sodio de 34, y si aplicamos los scores de Cliff, encontramos aquí que este paciente tiene 2 fallas orgánicas con un score de 12 y eso lo clasifica en una CLF grado 2. De tal manera que si, como vamos a ver más adelante, la mortalidad de aquellos pacientes con una CLF grado 2 y 3 es mucho más alta, por supuesto, que la de los pacientes con ACLF grado 1 y, por supuesto, mayor aún de aquellos pacientes que solamente tienen una descompensación aguda. Y si aplicamos el CLIF-C, ACLF, el score de este CLIF-C para ACLF para evaluar el pronóstico y la mortalidad a largo plazo, este paciente tiene una mortalidad de 30 días del 63%. No así si tuviéramos a este mismo paciente con una descompensación aguda solamente de la cirrosis sin una falla orgánica. De tal manera, siguiente, de tal manera que el uso de estos scores pueden sugerir un algoritmo que les muestro en este momento, en el cual todos los pacientes que ingresan a un servicio de urgencias con una descompensación aguda de la cirrosis, debemos calcular estos scores para poder identificar aquellos pacientes que cumplen los criterios para ACLF. Si cumple estos criterios para ACLF, pues por supuesto instaurar tratamiento médico pronto, preferentemente el manejo de estos pacientes en una UCI para el soporte multiorgánico, remitir por supuesto a un centro de referencia y valorar el trasplante hepático en los pacientes que sea factible para ellos. Siguiente. Y de la misma manera, vigilar la evolución. Si durante la evolución este mismo score aplicado al día 3 y al día 7 vemos que va evolucionando nuestro paciente o que va desarrollando más fallos orgánicos, en este caso tenemos que tomar estas decisiones. Decimos, bueno, si existe una contraindicación específica para un trasplante hepático, existe la evidencia de 4 fallos orgánicos o más, o nuestra puntuación de CLIF-C ACLF es de más de 64 años, nuestro paciente de 64 puntos, perdón, nuestro paciente tiene una mortalidad del 100% a 6 meses. Si esta mortalidad es así, si obtenemos este puntaje, habrá que valorar la limitación del tratamiento dada esta mortalidad. Y si esta mortalidad no es así, deberíamos continuar con tratamiento y, por supuesto, la evaluación para trasplante hepático. Siguiente. De la misma manera, aquellos pacientes en los que identificamos que no está presente este síndrome, en el cual no existieron las fallas orgánicas, pues aplicamos el CLIF-C para falla aguda. Y estos scores que estamos viendo aquí nos ayudarán a identificar aquellos pacientes con bajo riesgo y con una mortalidad baja. Aquellos que tengan un score de menos de 45 tendrán una mortalidad a 3 meses del 2%. Identificar, por supuesto, aquellos pacientes con un riesgo intermedio, con una puntuación de 46-59. Y vean ustedes cómo con esta puntuación la mortalidad aumenta significativamente y son aquellos quienes
mayor atención van a necesitar, y aquellos, por supuesto, con un mayor riesgo, pues con una mortalidad mayor a 30% a 3 meses, pues deberán ser seguidos y evaluados para trasplante hepático. Siguiente. De tal manera, entonces, que vale mucho la pena comentar que el ACLF no es un síndrome propio de pacientes con cirrosis en fase terminal, que desafortunadamente en muchas ocasiones así se consideran. Es decir, llegan pacientes con cirrosis hepática descompensada y con fallas orgánicas y se considera que, bueno, pues es la evolución de un paciente, la evolución natural de un paciente con una cirrosis descompensada, y muchas veces se subestima la mortalidad de estas situaciones, de estos pacientes, y de la oportunidad que pudieran tener de manejo en este sentido, porque como veremos en la presentación del doctor Piano, pues estos pacientes pueden incluso tener reversibilidad de este síndrome y podrían tener posibilidades de recuperación. Pero algo que también es muy importante es que esta situación se observa frecuentemente también en pacientes que son jóvenes, más que en aquellos pacientes de edad más avanzada, y en muchos de los casos esta presentación constituye la primera manifestación de una hepatopatía preexistente, de tal manera que no es, como dijimos hace un momento, no es precisamente la evolución natural de la enfermedad de un cirrótico en fase terminal. Siguiente. De tal forma que entonces, ¿cuál es la importancia de la identificación de la ACLF? Bueno, pues es importante porque tiene una mayor mortalidad en pacientes, sobre todo en pacientes comparados con descompensaciones agudas sin fallas orgánicas, por supuesto, pero una mayor mortalidad también en pacientes con ACLF en grado 2 o 3. La mortalidad es mucho mayor a corto plazo en aquellos pacientes que con ACLF que no habían presentado descompensaciones previas, y eso es un punto muy interesante que seguramente escucharemos en la presentación del doctor Piano. Y lo importante en estas situaciones pues es que el diagnóstico debe ser precoz y el seguimiento estrecho para evaluar el manejo, el ingreso de los pacientes a las UCIs o a las unidades de cuidados intensivos, que de repente en algunos centros hospitalarios se puede considerar que el enfermo con cirrosis, al ser un enfermo con una enfermedad crónica no recuperable, pudiera no ser candidato a este tipo de manejos intensivos. Y sobre todo, el diagnóstico precoz nos dará la oportunidad de hacer referencia de estos pacientes a centros especializados en trasplante hepático. Y es muy importante esto porque la ventana terapéutica para considerar el trasplante en estos pacientes es muy estrecha. Y la alta mortalidad que tienen este tipo de pacientes pues pudiera contraindicar incluso el trasplante, o las situaciones o contraindicaciones específicas como infecciones activas pudieran también contraindicar la oportunidad que estos pacientes pudieran tener y que pueden generar la diferencia entre la oportunidad de continuar con vida o no. De tal manera, siguiente, y esa es la última, de tal manera que con lo anterior quisiera presentar o quisiera agradecer la oportunidad para esta participación y presentar al doctor Salvatore Piano, quien es ya conocido por muchos de nosotros, quienes somos seguidores de él, de sus trabajos de investigación y de todas estas, de toda su capacidad y de toda su experiencia. Seguramente será muy, muy interesante escuchar lo que tiene preparado para nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nicolás, por tu presentación. Agradecemos mucho al doctor Salvatore Piano que esté con nosotros. El doctor Salvatore Piano es especialista en medicina interna y hepatología, adscrito al Departamento de Medicina Interna y Universidad y Hospital de Padova, Italia, profesor adjunto de medicina e investigador, 140 artículos publicados, con áreas de investigación y experto en enfermedades hepáticas, cirrosis, ascitis, síndrome hepatorenal, un enamorado del hepatocito, miembro de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado y miembro de la Joint Investigations Task Force for Liver Disease. Agradecemos mucho al doctor Salvatore Piano. Les recordamos que posterior a la reunión hay un espacio para preguntas y respuestas, las cuales pueden ser de una vez puestas en la parte de abajo, en el espacio designado para ellos. Salvatore, muchas gracias por tu tiempo. Hola, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Asociación Mexicana de Gastroenterología para la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros. Lo que voy a hacer en esta charla y
y definir esta síndrome clínica, la insuficiencia hepática aguda supracrónica. Y después vamos a ver cuál es la diferencia entre la ACLF y la decompensación aguda de cirrosis y la característica fisiopatológica de esta síndrome. Y al final vamos a ver el tratamiento con algunos específicos aspectos sobre el trasplante de hígado. Bueno, el concepto de ACLF es que un paciente con cirrosis en el curso de la enfermedad no tiene un andamento así lineal, así que en el tiempo llega a un umbral de decompensación, de fallo de órgano, hasta que tiene un riesgo muy alto de muerte. Lo que pasa en práctica es que en cualquier momento de la enfermedad, un evento precipitante puede empeorar muy rápidamente la función del hígado, así que se llega a un umbral de decompensación que requiere la admisión en el hospital, y también el paciente muy rápidamente puede desarrollar fallo de órgano y estar en riesgo muy alto de muerte. Pero si estos pacientes están tratados muy intensivamente, muy agresivamente al empezar, esta síndrome es potencialmente reversible. Y este concepto fue desarrollado hace mucho tiempo y de hecho tenemos muchas diferentes definiciones de ACLF. Así que tenemos, la primera fue la asiática, después la europea y la americana. Y de hecho lo que voy a hacer hoy es hablar principalmente de la definición europea, porque está validada también en Asia, en América Latina, en Norteamérica, y también porque es la única síndrome donde tenemos muchos datos también en característica fisiopatológica de esta síndrome. Dice el CLIF Consortium, define el fallo hepático agudo subcrónico como una decompensación aguda de cirrosis, que quiere decir un paciente que desarrolla sangrado digestivo, tiene ascitis o encefalopatía y también desarrolla fallo de órgano. No es solo el hígado, pero también el riñón, el cerebro, el pulmón, el sistema circulatorio y respiratorio. Y estos fallos de órgano están definidos con un CLIF Organ Failure Score, que a cada órgano y sistema tiene una variable con diferentes niveles y umbral para la definición de fallo de órgano, que aquí lo puedes ver en azul. Bueno, la otra característica del ACLF es una mortalidad a corto plazo muy alta, que se define como arriba del 15% los 28 días. Y para definir claramente esta síndrome, se hizo el Canonic Study, que es un estudio multicéntrico europeo que incluyó más de 1.300 pacientes con decompensación aguda de cirrosis. Los investigadores fueron a ver la mortalidad en base a los fallos de órgano. Y como puedes ver, los pacientes que tenían solo un fallo de órgano tenían una mortalidad abajo del 15%, solo los fallos renal tenían una mortalidad a los 28 días más del 15%. Y los que tenían dos o más de dos fallos de órgano sí que tenían una mortalidad más del 15%. Entonces, por estos pacientes que tenían solo un fallo de órgano, el CLIF Consortium fue a mirar si estratificando los pacientes con otros criterios que ya sabemos hace mucho tiempo tienen un papel prognóstico muy importante en los pacientes con cirrosis, que es la disfunción renal, con una creatinina arriba de 1,5, pero menos de 1,9, una disfunción cerebral, que quiere decir una encefalopatía hepática de grado 1 y de grado 2. Y como puedes ver, los pacientes que tenían un fallo de órgano y tenían una disfunción renal o una encefalopatía hepática de grado 1 o 2, tenían una mortalidad a los 28 días más del 15%. Y esto vale para todos los fallos de órgano. Es así que se desarrolló la síndrome. El CLIF Consortium define el acute chronic liver failure como una decompensación aguda de cirrosis que está asociada a un singolo fallo de órgano o a un singolo fallo de órgano no renal con una creatinina arriba de 1,5 o una encefalopatía hepática moderada severa, o un paciente que tienes dos o más de dos fallos de órgano.
Y en base al número de los fallos de órgano tenemos 3 diferentes grados de ACLF. El grado 1, un fallo de órgano, grado 2, 2 fallos de órgano, grado 3, 3 o más fallos de órgano. Y al subir de los fallos de órgano, puedes ver cómo aumenta la mortalidad. Pasando desde un paciente que no tiene ACLF a un grado 1, grado 2 o grado 3, tienes progresivamente un aumento de la mortalidad a los 28 días y a los 90 días. Con esta definición, esta es una síndrome que afecta un tercero de todos los pacientes que están ingresados en el hospital para una decompensación aguda de cirrosis, y en los pacientes que tenemos en seguimiento en consulta externa desarrollan un ACLF en el 14% de los pacientes a un año, y pero en el seguimiento a los 10 años la probabilidad de desarrollo del ACLF es hasta al 40% a los 10 años, y en esta corte de más de 400 pacientes la ACLF fue una de las causas principales de muerte. Algunos pueden decir, bueno, esta no es una síndrome clínica, este es un paciente que tiene una insuficiencia hepática terminal. Bueno, pero si vamos a ver algunos datos del estudio Canonic, tenemos sugerencia que esta no es una insuficiencia hepática terminal, porque los pacientes con ACLF son más jóvenes de los pacientes que no tienen solo decompensación aguda de cirrosis, y también no está diferencia en paciente que ya ha tenido un episodio de decompensación, que quiere decir una enfermedad que está establecida hace más tiempo. Y la otra cosa muy interesante es que los pacientes que tienen ACLF nunca habían tenido una decompensación previa, tienen una mortalidad a los 28 días que es más alta de los pacientes que ya habían tenido una decompensación previa. Entonces, los pacientes que tienen una cirrosis decompensada sin ACLF y desarrollan la ACLF tienen muy frecuentemente niveles de citoquina proinflamatoria como la interleuquina 6 y la interleuquina 1 receptor agonist, que son predictivos de desarrollo de ACLF. Entonces, la causa de la inflamación en los pacientes que desarrollan ACLF son muy probablemente eventos precipitantes, que como puedes ver son mucho más frecuentes en los pacientes con ACLF respecto a los pacientes que tienen solo una decompensación aguda de cirrosis. En detalles, los eventos precipitantes más frecuentemente asociados al desarrollo de ACLF son las infecciones bacterianas y el consumo agudo de alcohol. Estos son datos del estudio Canonic que no estaba diseñado exactamente para identificar todos los eventos precipitantes, pero en el estudio PREDICT que se acaba de publicar, los pacientes con ACLF tenían un evento precipitante en el 70% de los casos, y todavía las infecciones bacterianas y el consumo agudo de alcohol y la hepatitis alcohólica aguda fueran los eventos precipitantes más frecuentemente asociados al desarrollo de ACLF. Lo que es interesante es que más o menos el 30% de los pacientes con ACLF no tienen un evento precipitante que es causa de decompensación. Y en estos pacientes lo que pensamos es que la causa de la inflamación es una translocación bacteriana patológica desde el lumen intestinal a la circulación sistémica, y esto lo sabemos de algunos estudios como esto, donde los investigadores fueron a mirar los pacientes con cirrosis y ascitis que tenían BAC-DNA, que es un marcador de translocación bacteriana, respecto a los pacientes que no tenían BAC-DNA. Y como puedes ver, los niveles de TNF-alfa en el sero en el ascitis eran significativamente más altos en los pacientes que tenían BAC-DNA positivo, y lo que es muy interesante es que estos niveles eran muy parecidos a los pacientes que tienen una peritonitis bacteriana espontánea. Esto hizo que se desarrolló la hipótesis fisiopatológica desde el ACLF, que los pacientes que tienen insuficiencia hepática y hipertensión portal pueden tener una translocación bacteriana patológica
de bacterio o producto de bacterio como los pathogen associated molecular pattern. Esto activa la célula inflamatoria a producir citoquina proinflamatoria que puede causar una vasodilatación spláncnica para medio de la liberación de óxido nítrico o una disfunción circulatoria. Esto va a empeorar el volumen circulante eficaz, entonces una disfunción circulatoria que puede causar una abnormalidad de la función renal o una síndrome hepatorenal, y también esto causa una hipoperfusión de los órganos. Además, la inflamación puede ser responsable de sola del desarrollo de un fallo de órgano. Bueno, la translocación bacteriana espontánea no es estrictamente necesaria para el desarrollo de ACLF porque un daño hepático agudo y la muerte de los hepatocitos causa la liberación de Danger Associated Molecular Patterns que también activan la célula proinflamatoria a desarrollar fallo de órgano, y los que es importante que los pacientes que tienen fallo de órgano y la muerte celular de esta célula puede causar la liberación de DAMS, y esto hace así que se desarrolle un feedback positivo sobre el desarrollo de inflamación. Lo que es claro es que si la inflamación tiene un papel muy importante, cada evento precipitante que aumenta la inflamación, como por ejemplo una infección bacteriana, aumenta toda esta cadena de eventos que hace sí que se desarrolla fallo de órgano y ACLF. El mecanismo como la inflamación puede causar fallo de órgano puede ser causado directamente del daño de célula causado por la célula inmunitaria, o puede ser determinada por la liberación de especie reactiva del oxígeno o óxido nítrico o disfunción microcirculatoria. Pero tenemos probablemente otro mecanismo. El estudio de metabolómica sugieren que los pacientes con ACLF tienen un metaboloma que son la suma de todos los metabolitos, de toda la actividad enzimática de nuestro organismo, que es muy diferente respecto a la decompensación aguda de cirrosis en los pacientes con cirrosis compensada y sujeto sano. Y muy brevemente, el análisis de estos metabolitos sugieren que los pacientes con ACLF tienen una disfunción mitocondrial, una reducción de la fosforilación oxidativa para producir energía, con una hiperactivación de la glicólisis que es menos eficiente, y esto es causa de una crisis energética de la célula que puede ser responsable de los fallos de órgano. Pasando al tratamiento, lo que tenemos actualmente para tratar a un paciente que tiene ACLF es optimizar el tratamiento médico de cada evento precipitante, de cada fallo de órgano, y evaluar muy rápidamente el paciente para trasplante de hígado. Es probable que en futuro tendremos otro tratamiento con soportes artificiales o plasma exchange, que ha dado resultados muy interesantes en pacientes con falla hepática aguda, o otra estrategia para modular la inflamación o reducir la translocación bacteriana. Actualmente lo que hacemos en un paciente con ACLF es intentar mejor tratamiento médico que se puede hacer fuera de la unidad de cuidado intensivo si no tenemos necesidad de soporte de órgano, o en unidad de cuidados intensivos. Y cuando hablamos de best medical treatment, una de las cosas más importantes es identificar muy rápidamente las infecciones bacterianas. Esto es muy importante en primer lugar porque los pacientes con ACLF que tienen una infección bacteriana tienen una probabilidad de sobrevivir que es significativamente más baja respecto a los pacientes con ACLF que no tienen una infección bacteriana. Y la otra cosa muy importante es que si en estos pacientes empezamos un tratamiento antibiótico que es adecuado a largo plazo, puedes ver cómo la incidencia de mortalidad es significativamente más baja respecto a los pacientes que reciben un tratamiento antibiótico inadecuado. Y empezar el antibiótico adecuado no es la única cosa importante, es importante también hacerlo muy pronto,
porque puedes ver cómo en pacientes que tienen una sepsis y ACLF y reciben un antibiótico dentro de 3 horas del desarrollo de las infecciones de la síndrome, tienen una probabilidad de sobrevivida que es significativamente más alta respecto a los pacientes que reciben un tratamiento antibiótico después de 3 horas. Entonces se tiene que diagnosticar muy rápido las infecciones y empezar muy rápido antibióticos a largo plazo. Si el evento precipitante es un sangrado digestivo y tenemos un paciente con ACLF, esto es un estudio muy reciente que nos dice que los pacientes que están tratados con una preemptive TIPS tienen una probabilidad de sobrevivir o mejor, una incidencia acumulativa de mortalidad que es más baja respecto a los pacientes que están tratados solo con tratamiento médico convencional, entonces tratamiento con endoscopia, con vasoconstrictores y antibiótico. Estudio caso controllo retrospectivo, pero es una idea que se tiene que explorar en el futuro. Y si los fallos de órgano es una síndrome hepatorenal, lo que nosotros hacemos es utilizar vasoconstrictores y albúmina, pero tenemos que tener en cuenta que los pacientes que tienen un grado más alto de ACLF, entonces tienen más inflamación, tienen una probabilidad de respuesta a la terlipresina y albúmina que es significativamente más baja respecto a los pacientes que tienen un grado más bajo de ACLF. Y esto vale para cada nivel de creatinina sérica a cuando viene empezado el tratamiento con terlipresina y albúmina. Y quiere decir que en pacientes que están más inflamados, probablemente un tratamiento que solo interviene sobre la disfunción circulatoria no es bastante porque no hace nada sobre la inflamación. Bueno, optimizamos el tratamiento y lo que tenemos que hacer en paralelo es empezar rápidamente una evaluación para la elegibilidad al trasplante de hígado y después reevaluar el paciente después de 3-7 días, entonces en la primera semana de tratamiento. Esto es muy importante porque nos da tiempo para evaluar la elegibilidad para el trasplante de hígado y también porque esta síndrome es muy dinámica, está en un 50% de los pacientes que van mejorando después de la primera semana de tratamiento, un 30% que remanen estable, que se quedan estables y un 20% que va empeorando. Y es muy importante el curso clínico precoz de la ACLF porque puedes discriminar entre los pacientes que tienen un grado 1 o no tienen más ACLF después de 3-7 días, que tienen un buen pronóstico, probabilidad de sobrevivida 90% a los 28 días o 80% por los pacientes con grado 1 de ACLF, y puedes discriminar con los pacientes que se quedan con un grado 2 o un grado 3, que tienen una probabilidad de sobrevivida muy baja. Y en estos grupos de pacientes, lo que hace la diferencia es el trasplante de hígado, porque si estos pacientes se trasplantan muy rápido, dentro de 28 días, tienen una probabilidad de sobrevivida que es significativamente más alta respecto a los pacientes que no se trasplantan y también la probabilidad de sobrevivir a los 6 meses del 80% no es mal. Lo que es más importante aquí es que esta diferencia del 70% que nosotros llamamos transplant benefit es algo que no está otra enfermedad de hígado que tiene así tanto transplant benefit. Entonces, lo que hacemos, pacientes que después de 7 días tienen un grado 2 o un grado 3 de ACLF, intentamos evaluarlo para el trasplante de hígado. Y alguno puede pensar, bueno, estos pacientes, entonces sí, claro, tenemos que correr para evaluar los pacientes, para tratar intensivamente el paciente, para evaluarlo para el trasplante y si no está mejorando para trasplantarlo. Y alguno puede pensar que estos pacientes están adecuadamente prioritizados en lista de espera de trasplante, porque claro, un paciente con ACLF, con fallo de órgano, tienes niveles muy altos de MELD score o MELD sodium score. Pero lo que pasa es que si vamos a ver los datos de los Estados Unidos del sistema UNOS, puedes ver cómo los pacientes con ACLF tienen una incidencia de mortalidad en lista de espera de trasplante, de ACLF de grado 3, en lista de espera de trasplante, que es mucho más alta respecto a los pacientes que no tienen ACLF y los pacientes con ACLF de grado 1 y de grado 2 que tienen una incidencia de mortalidad que es intermedia.
Entonces, lo que se intentó que hacer, es un paper que es impreso de un grupo americanos, fue desarrollar un nuevo score para evaluar, para priorizar los pacientes con ACLF en lista de espera para trasplante, que está basado sobre el grado de ACLF, ML score, performance status, edad, sexo y etnia. Y puedes ver que este nuevo score tiene una muy buena discriminación de mortalidad en lista de espera de trasplante y también tiene una buena calibración. De hecho, tendrá que evaluar prospectivamente en otros pacientes. Claro que si vamos el miedo por estos pacientes, en particular por los pacientes con ACLF de grado 3, es que estos que tienen muchos fallos de órganos podríamos tener un trasplante que es fútil. Entonces, un paciente que está trasplantado y que muere después del trasplante, que es un doble desastre. Nosotros lo que sabemos de los datos de pacientes con ACLF de grado 3 seleccionado, esto es un estudio de Francia, donde puedes ver que estos pacientes trasplantados seleccionados tienen una muy buena probabilidad de sobrevivir después del trasplante, más del 80% a un año, y de contra los pacientes que no se trasplantan con grado 3 de ACLF tienen una probabilidad de sobrevivir muy baja, del menos del 8%. Claro que no todos los pacientes con ACLF de grado 3 son iguales. Por ejemplo, sabemos que los pacientes que tienen ACLF de grado 3 y que están en ventilación mecánica tienen una probabilidad de sobrevivir después del trasplante que es significativamente más baja respecto a los pacientes con grado 3 que no están en ventilación mecánica. Entonces, esto tiene sentido porque claro que el trasplante no puede resolver un problema respiratorio. Están otros predictores de probabilidad de sobrevivida después del trasplante en pacientes que se ponen en lista con ACLF de grado 3, que son pacientes que mejoran durante el tratamiento antes del trasplante y pacientes que tienen menos de 60 años. Como puedes ver, pacientes que todavía se quedan con ACLF de grado 3 al momento del trasplante y tienen una edad más de 60 años, tienen una probabilidad de sobrevivida que es del 75%. Estos son siempre datos de sistema UNOS. Tenemos también un estudio que ha estado aceptado hace poco en Journal of Hepatology. Esto es un estudio multicéntrico europeo retrospectivo de todos los pacientes que se trasplantaron en el 2020 en Europa, y donde se fue a evaluar los pacientes con ACLF que fueron trasplantados y la evolución de ACLF, y también se evaluaron algunas variables que son predictivas de mortalidad después del trasplante en pacientes con ACLF. Y una infección bacteriana de un germen, de un bacterio multiresistente, niveles de lactate arriba de 4 millimol per litro y la diálisis al momento del trasplante fueron asociadas a un riesgo mucho más alto de mortalidad después del trasplante. Y todas estas variables, la edad, la mechanical ventilation, renal replacement therapy, la infección bacteriana y los niveles de lactato se tendrían que evaluar cuando pensamos de anticipar para el trasplante un paciente con ACLF de grado 3. Lo que se queda es una pregunta: ¿qué tenemos que hacer en un paciente que tiene un ACLF y pero no puede ser elegible para el trasplante de hígado? Lo que sabemos, estos son siempre datos del estudio Canonic, es que los pacientes que después de la primera semana de tratamiento se quedan con un nivel de ACLF de grado 3 y más de 4 fallos de órgano, tienen una mortalidad del 100% a los 28 días. Entonces, probablemente para estos pacientes cualquier tratamiento intensivo es fútil, y entonces tendrías que discutir con los miembros de la familia, porque probablemente aquí se tiene que evaluar los pacientes para cuidado paliativo. En conclusión, la ACLF es una síndrome clínica que está caracterizada da una decompensación aguda de la cirrosis, fallo de órgano, y está asociada a una mortalidad a corto plazo muy alta.
la inflamación sistémica tiene el papel más importante en el desarrollo de ACLF y probablemente será el target para el desarrollo de tratamiento en el futuro. Actualmente lo que tenemos es tratar agresivamente a estos pacientes, agresivamente hacer un early workup para infección, entonces radiografía del tórax, paracentesis, cultivos, y tratar rápidamente con un antibiótico a largo plazo los pacientes que están infectados. Tratar la acute kidney injury y la síndrome patronal, teniendo en cuenta que los pacientes con grado 3 tienen menos probabilidad de respuesta al tratamiento convencional, y se tendrá también que evaluar el utilizo de la preemptive tips en los pacientes que tienen sangrado digestivo. Y en paralelo, es importante evaluar la elegibilidad para el trasplante de hígado. En los pacientes que no mejoran en la primera semana de tratamiento, un tratamiento precoz de trasplante está asociado a una mayor probabilidad de sobrevivida y en pacientes seleccionados a muy buen resultado después del trasplante. Esta es mi última diapositiva. Muchas gracias por la atención y de la invitación y esperamos que en futuro nos podremos encontrar otra vez en persona. Salvatore, muchas gracias por tu presentación extraordinaria. Te agradecemos mucho. Hay un sinfín de preguntas. Debo decirte que tenemos inscritos en la sesión a 215 personas que están interesadas y como tú enamorados del hepatocito. Quisiera resumir porque hay muchas, pero hay una que nos interesaría mucho. Las opciones terapéuticas, Salvatore, hoy disponibles, que se están evaluando en estudios prospectivos, ¿cuál consideras tú pudiera ser la más viable en cuanto a disponibilidad y eficacia? Bueno, esto es una pregunta muy difícil porque hasta que no tenemos datos siempre es difícil. Yo creo que uno de los que es más probablemente podría tener resultado muy bueno es el plasma exchange con albúmina. Ahora tenemos un estudio clínico aleatorizado, controlado de plasma exchange con albúmina que está haciendo en Europa y en Estados Unidos también. Y los datos en la insuficiencia hepática aguda sin cirrosis son muy buenos. Baja la inflamación, aumenta la probabilidad de sobrevivir sin trasplante. Tendremos que ver si pasa lo mismo en pacientes con insuficiencia hepática aguda supracrónica. Y además tendremos otros estudios en marcha con agonistas del Toll-like receptor, y a ver, son muy interesantes el estudio de trasplante de microbiota, pero claro, necesitamos de ver los datos. Claro. Muy bien. Nicolás, ¿cuál es el impacto que consideras que genera la aplicación de los scores en la evaluación de la falla hepática aguda sobre la crónica, en la admisión de urgencias de un paciente con cirrosis hepática? Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que después de todo lo que escuchamos, de lo complejo que es este síndrome, de las pocas, de la oportunidad tan corta que de repente tenemos pues para poder salvar la vida, ¿no?, de estos enfermos y poderlos considerar para trasplante hepático, creo que para nosotros que podemos estar en centros hospitalarios en los cuales no tenemos disponible una unidad de trasplantes y que en nuestro país pues son algunos y específicamente, por ejemplo, en el que yo trabajo no tenemos la oportunidad de hacer esto. Creo que la aplicación de estos scores de una manera ágil, rápida y precisa puede ayudarnos a identificar precisamente a estos pacientes con ACLF2, que son los que de repente podrían tener una evolución adecuada, pero de la misma manera pueden deteriorarse en los primeros 3 a 7 días. Y yo creo que es muy importante que tomemos en cuenta, que conozcamos estos scores, que identifiquemos rápidamente a los pacientes que tienen una falla orgánica y no solamente los consideremos como una descompensación aguda más de los pacientes que ya habían tenido descompensaciones, o bien como el debut de algún paciente que inicialmente, que podría no estar, que podríamos no saber que tuviera
una hepatopatía crónica subyacente y llegara con una tasa de mortalidad elevadísima. Yo creo que si nosotros tenemos esa disponibilidad de un score tan fácil, tan rápido, tan accesible, creo que debemos evaluar de esa manera y el impacto será sobresaliente, ¿no? Para poder referir a los pacientes a centros especializados en trasplante. Salvatore, se repite un par de veces la oportunidad. ¿Qué está pasando con el SARS-CoV-2 como probable factor desencadenante en el síndrome, Salvatore? Sí, con los pacientes que han tenido el COVID-19, tenemos muchos pacientes que se han decompensado y que han desarrollado también acute chronic liver failure. Es diferente de lo que vemos normalmente en los pacientes cirróticos que tienen una infección bacteriana, porque estos pacientes, claro, se decompensan, pero tienen principalmente fallo pulmonar, entonces tienen insuficiencia respiratoria. Y esto es muy diferente, porque tú puedes tener un paciente que tiene una cirrosis compensada, desarrolla insuficiencia respiratoria con COVID-19 y también tiene sepsis, está chocado. Y esto es un poco difícil porque estos pacientes tienen una insuficiencia respiratoria, una neumonía de COVID-19. Claro. Entonces, no queda muy claro si esta es una sepsis severa de COVID-19 o es una insuficiencia hepática aguda supracrónica. Y además, el problema es que estos pacientes no tienen una posibilidad porque el trasplante no es una opción en los pacientes que tienen falla hepática aguda subcrónica y COVID-19 y la mortalidad es enorme. Muy bien. Salvatore, Nicolás, pues muchísimas gracias. La verdad es que estamos muy agradecidos con ambos por su destacada participación, al igual que con todos nuestros socios. Los dejo como último el cierre del evento por nuestro presidente, el doctor Lira Pedrín, a quien le agradezco su presentación. Muy buenas tardes a todos ustedes. Agradeciendo el apoyo de poder asistir a estas sesiones mensuales, que el día de hoy tuvimos a una de las personas más reconocidas, más citadas, que es el doctor Salvatore. Muchas gracias, doctor Salvatore, por todo su apoyo y la confianza de poder participar con la Asociación Mexicana de Gastroenterología y pues, además nos enriquece su sencillez. Muchas gracias por todo. También agradezco a la Sociedad de Gastroenterología de Guanajuato el apoyo, a su presidente, el doctor Raúl Hernández, y a mi amigo el doctor Nicolás Fernández por su excelente participación. Pues para mencionarles que continuaremos llevando las sesiones mensuales. La siguiente sesión mensual va a ser en el mes de mayo por la Sociedad de Querétaro. El doctor Arturo Jale nos va a dar la oportunidad para presentar comorbilidad digestiva en la obesidad. Ya sabemos que la obesidad es un problema de salud pública y la Asociación Mexicana de Gastroenterología está trabajando en apoyar tanto la prevención como el manejo en la educación continua. Pues muchas gracias y también agradecerles el apoyo que nos dieron en la reunión regional sur, que fue en días pasados, y además esperar la reunión del centro que va a ser sobre tumores digestivos, otra pandemia, que se llevará a cabo del 9 al 10 de julio en la ciudad de Toluca, y esperemos vernos pronto, y ya estamos preparando para la Semana Nacional de Gastroenterología que se llevará a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Muchas gracias por sus atenciones. Hasta luego.